Muy buenas, hermanos y amigos, sean todos una vez más bendecidos y bienvenidos a este su programa Fe y Razón, que es un programa que dedicamos principalmente para darle gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo sobre la base de temas históricos, sociales, científicos, filosóficos, teológicos. Y como siempre tenemos nuestros panelistas invitados especiales que nos ayudan a poder entender los temas que llevamos para todos ustedes, para que sean edificados conforme a lo que establece la palabra de Dios y conforme al desarrollo social que vivimos en estos tiempos. Hoy tenemos nueva vez al arquitecto Luis Sena, quien estará dándole continuidad a una serie de temas que tienen que ver con la base central que se llama Cristianismo y Desarrollo Humano, en donde nos centraremos en presentar que Dios creó a los seres humanos para adorarle y así poder desarrollar la creación sobre la cual los hizo responsables. El desarrollo humano es una orden de parte de Dios a todos los seres humanos. Y hoy entonces, en esta segunda entrega de este desarrollo, de una serie de capítulos que estamos sobre la base de este tema, pues vamos a tocar el modelo bíblico del desarrollo humano a nivel de nación. Y estaríamos comenzando con el arquitecto Luis Sena con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el propósito de Dios para los seres humanos en la era presente, arquitecto? En la era presente, al igual que en todas las eras, el propósito de Dios no cambia. Gobernar la creación a través de sus representantes humanos, creando las condiciones para el pleno desarrollo de esos representantes, para que vivamos en bienestar, no en pobreza, no en miseria, sino en abundancia. La buena intención de Dios para los individuos y las naciones es nuestro bienestar integral. Dios no nos creó para ser pobres y tener carencias. Si somos pobres y tenemos carencias, es porque no sabemos aplicar la sabiduría que Dios nos ha revelado. Y es su propósito, su proyecto, vamos a decirlo así, que los humanos creemos sociedades, creemos naciones que reflejen su carácter y su bondad para todas sus criaturas. Es decir, que nos desarrollemos y desarrollemos la creación de una manera armónica, balanceada, integral, sin abusar de los recursos de la naturaleza, pero aprovechando los secretos que Él ha puesto en ella para el bien vivir de todas sus criaturas, no de algunos. Arquitecto, eso entonces me llega a la mente lo mismo que tocamos en el primer capítulo, donde el Señor está estableciendo un bienestar desde la fundación del mundo, es decir, en la creación misma. Y recuerdo que tocamos Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28, y también tocamos Génesis capítulo 2, versículo 25. Dios da una responsabilidad a los seres humanos para que generen esa plenitud de desarrollo en todas las cosas que el Señor entrega al hombre, a la mujer, a la primera pareja, y les da una serie de condiciones para que vivan en armonía con su creador, y los pone a señorear toda la creación. Es decir, esa responsabilidad grande que el Señor da en amor a sus criaturas, en este caso a la criatura que es creada a su imagen y semejanza, pues está estableciendo un ambiente de desarrollo social humano desde ese primer momento. Arquitecto, ¿cómo uno pudiese ver eso llevado a la actualidad? ¿Cómo esto aún nos sigue teniendo en cuenta de que el Señor realmente quiere que nosotros tengamos un desarrollo social humano en las naciones conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él desde el primer momento estableció desde su voluntad? Sí, bueno, lo primero es que Dios no cambia y sus propósitos iniciales no han cambiado.
y sus propósitos iniciales siempre han sido de amor y bondad para sus criaturas. Eso significa nuestro bienestar y desarrollo, porque a pesar de que estamos en una creación caída, como lo podemos estudiar en la Escritura, en Génesis capítulo 3, de todas maneras, los buenos propósitos de Dios funcionan aún en el contexto de la creación caída. No nos van a permitir perfeccionar la creación, porque eso vendrá cuando el Señor Jesucristo regrese y se desarrollen completamente los cielos nuevos y la tierra nueva, que ya empezaron a funcionar a partir de la resurrección. Entonces, no es lo mismo estar subdesarrollado que estar desarrollado. Es decir, no es lo mismo un evento negativo cuando tú tienes recursos suficientes que cuando tú no tienes recursos suficientes. Si tú tienes un vehículo con un seguro full y tienes un choque que representa una pérdida total del vehículo, si tú tienes un seguro full y dinero para el completivo, el accidente no es grave para ti económicamente. Pero si tú no tienes esos recursos, ni tienes un seguro full, y tu carro es una pérdida total, quiere decir que estás a pie. El mismo evento, dependiendo de tu capacidad de recuperación de tu sistema personal, es o una catástrofe o simplemente un evento negativo. Entonces, asimismo, en la medida que los individuos y las naciones desarrollan el potencial que Dios le ha dado, los eventos de la creación caída sucederán catástrofes naturales, pandemias, enfermedades, guerras, pero habrá un colchón, vamos a decirlo así, de amortiguamiento que permitirá mantener el nivel de bienestar. Entonces, esa es la intención de Dios para las naciones. Entonces, cuando reflexionamos desde ahí, en la posición que se encuentran nuestras naciones en Latinoamérica, con un nivel de desarrollo que no es el más bajo del mundo, pero va revirtiéndose. Lo que hemos alcanzado está regresando, está yendo hacia abajo. No es un desarrollo sostenido, no es un desarrollo permanente, sino un desarrollo que fluctúa. En algunos tiempos tenemos épocas buenas y épocas malas. No hemos logrado a poder aplicar los principios que permiten un desarrollo a nivel nacional. Pero ese es el propósito de Dios. Ese es un beneficio colateral del discipulado de las naciones. Por eso es importante que nosotros estudiemos el modelo de desarrollo que Dios aplicó en la nación de Israel cuando lo saca de Egipto como una masa humana de esclavos que estuvieron ahí por 435 años, los lleva a través del desierto hacia la tierra prometida como una masa de personas todavía con una mentalidad de esclavos y sin forma como nación, para introducirlos en la tierra prometida y desarrollar una nación que sirviera de modelo para las otras naciones conocer a Dios. Es decir, el diseño de Dios para el desarrollo de Israel era la maqueta, el modelo que las demás naciones debían observar y estudiar para conocer el carácter del Dios de esa nación de Israel y así admirarlo y adorarlo. O sea que Dios tenía un propósito ulterior con ese diseño, mostrar sus buenas intenciones para los seres humanos. Entonces, como estamos en una época muy particular de la historia humana, donde se están perdiendo las referencias de la dirección hacia donde debemos ir, y hay muchos que están proponiendo direcciones contrarias a la sabiduría bíblica, es importante que nosotros estudiemos, especialmente en el libro de Deuteronomio, el modelo
que Dios diseñó en términos de desarrollo nacional de Israel como su nación modelo, como la vitrina que él iba a presentar a las naciones del mundo para que conocieran su carácter, pero que nos ayuda a nosotros a ver lo que es un modelo armonioso y balanceado para el desarrollo de una nación. Arquitecto, usted mencionó que hay una bisagra, hay una plataforma para ese modelo y menciona Deuteronomio. ¿Usted pudiera ser un poquito más específico en cuanto a ese modelo? Sí. En Deuteronomio 28, especialmente los versículos 1 al 14, nosotros encontramos una descripción de las bendiciones o las características que iba a tener el funcionamiento de la nación de Israel si cumplía la condición básica de fidelidad al pacto con Dios que hizo en el desierto, en el monte Sinaí, donde Dios le propone el pacto y ellos lo aceptan de ser su pueblo, su nación. Basado en esos términos, Dios describe cómo él, de una manera natural y sobrenatural, se comprometía al bienestar de ellos. Esa descripción de ese bienestar es nuestra guía para tomar pauta de lo que Dios piensa que es el mejor bienestar de una nación bajo el sol, en las condiciones del espacio y tiempo presente de la creación caída. Porque Dios no llevó a Israel a la Nueva Jerusalén, sino a la tierra prometida dentro de la presente creación. O sea que no se trataba de adquirir características sobrenaturales perfectas de la nueva creación, sino dentro de la presente creación, lo mejor que los humanos podemos alcanzar. Entonces, en la manera como él lo describe, podemos ver sus propósitos e intenciones. Entonces, si revisamos el contenido de esos 14 versículos, podemos ver que en primer lugar, aquí se describe, ¿sí? Sí, lo que vamos a hacer, arquitecto, es vamos a la primera pausa y vamos a describir eso de manera un poquito más amplia para que podamos ver las bendiciones del Señor conforme a seguir su modelo, como muy bien establece Deuteronomio, ¿no? Que da una serie de condiciones el Señor y también da esas promesas de bendición a aquellas naciones que cumplen con su modelo. Cuando volvamos después de esta siguiente pausa, continuamos en su espacio Fe y Razón. Hola hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena, como siempre, trayéndonos una reflexión bíblica interesante y que se conecta con la actualidad, ¿no? Con lo que el pueblo de Dios está llamado a cumplir, está llamado a desarrollarse en el discipulado de las naciones. Arquitecto, usted nos iba a explicar
¿Cómo es ese modelo del Señor? ¿Qué nos pide el Señor y qué nos da el Señor si cumplimos con ese modelo conforme a lo escrito en Deuteronomio? Sí, introduciéndolo adicionalmente, la alternativa del desarrollo es vivir en la pobreza y en la miseria. O sea que no es una opción. Y ser vulnerables a la presencia del mal en todos sus aspectos, tanto el mal en la naturaleza como el mal espiritual, como el mal en las relaciones entre las personas y el mal interno debido a nuestro propio pecado. Entonces, el desarrollo no es una opción, ni como individuos ni como comunidades. Y no es una opción por diseño, porque el mayor bienestar de Dios para nosotros lo describe las condiciones que Él preparó para el pueblo que por amor escogió para representarlo durante un periodo de la historia humana. Entonces, nosotros vemos en Deuteronomio 28 que en el versículo 1, Él presenta la condición, es decir, el ser fieles al pacto, el oír atentamente la voz de Jehová su Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos. Esa es la condición del pacto. ¿Cuál era el resultado del pacto? Versículo 2. Una bendición, pero no una bendición espiritualizada, como usualmente nosotros los evangélicos tendemos a pensar en un paradigma dualista, sino una bendición integral. Porque la creación es integral. Lo físico, lo social y lo espiritual no están separados en la creación de Dios. Así que tampoco deberían estarlo en la cultura y la sociedad humanas. Entonces nosotros vemos en el versículo 3 una descripción de lo que es el desarrollo integral desde la perspectiva bíblica. Prosperidad en el campo y en la ciudad. En el versículo 4, fertilidad, o sea, productividad de los animales y las personas. O sea que el crecimiento sano, balanceado y bien administrado de la población es un activo de prosperidad, según Dios. Luego vemos productividad del trabajo y el esfuerzo cuando habla de la arteza de amasar y de la industria de preparación de alimentos para la sostenibilidad alimentaria de la nación. Luego vemos protección militar y estratégica en el versículo 7. En el versículo 8, productividad de la tierra y las cosechas. También en el versículo 6, protección de la integridad física de la nación, guardando su entrada y su salida. En el versículo 9 y 10, bendición espiritual como nación protegida por Dios. Respeto internacional de las demás naciones. Luego en el versículo 12, protección climática y ambiental. Y luego, en ese mismo contexto del versículo 12, solidez macroeconómica internacional. Prestarás y no pedirás prestado. Versículo 13, liderazgo internacional. Serás cabeza y no cola. 14, advertencia contra la idolatría y sus consecuencias que iban a ser el virus que podía crear la enfermedad que contraprodujera todas estas bendiciones y entonces trajera las maldiciones o disfunciones nacionales como producto de no guardar el pacto con Dios. De modo que estas eran las mejores intenciones de Dios para una nación, siguen siendo las mejores intenciones de Dios para cualquier nación de la tierra. Arquitecto, pero entonces en Deuteronomio, que el Señor nos presenta sus bendiciones conforme a atender como nación, porque aquí está hablando como nación, una estructura
en la cual el pueblo santo del Señor le estaba preparando para que tuviesen ese modelo integral, social y cultural. Y aquí vemos es como que estuviésemos viendo una declaración universal para el bienestar social y humano, porque aquí no hay ningún desperdicio, aquí está todo, aquí está la bendición para la salud, la bendición para la formación integral humana, aquí está la bendición para la alimentación, aquí está la bendición para la educación, aquí está la bendición para la protección como nación. O sea, nosotros vemos esto y aquí se cumple todo lo que el ser humano pudiese desear en un desarrollo integral social. Es decir, lo único que el Señor está pidiendo es que escuchen su voz. Eso es lo más maravilloso que uno puede ver en esta declaración que el Señor presenta aquí en Deuteronomio a su pueblo. Ahora, arquitecto, la pregunta sería, se me ocurre viendo esto, ¿qué nación ha estado mínimamente apegado a seguir o a atender el llamado del Señor para que estas cosas se cumplan? Bueno, a través de la historia vemos aproximaciones. Ninguna nación ha logrado el máximo de este modelo, sino que es como un récord, como los récords olímpicos, están ahí para ser superados. Entonces, podemos hablar del reino unificado de Israel bajo David y Salomón, especialmente bajo Salomón, donde muchos de estos principios se aplicaron, no en su totalidad ni en perfección, pero lograron un desarrollo, el mayor desarrollo que Israel alcanzó como nación. Pero luego, a través de la historia, y ya a través de nosotros sabemos qué pasó. Después de Israel vino el reino dividido entre las 10 tribus del norte, las 2 tribus del sur, vino la apostasía, vino la cautividad, tanto del norte bajo Asiria, como de las tribus del sur bajo Babilonia. Todo ese tiempo de cautividad en Babilonia, el regreso, y después del regreso, todavía Israel no volvió a tener la gloria que tuvo bajo el reino unificado en los tiempos de Salomón. De modo que había una expectativa de que volviera esa gloria a Israel bajo el reinado del Mesías. Pero el Mesías tenía un plan que era el plan original, y es que la bendición de Dios no era para Israel, sino para el mundo entero. Entonces, esa fue la sorpresa que no esperaba la nación de Israel, y es que la bendición de Dios, la promesa a Abraham, no era para Israel étnico, sino para todas las naciones, utilizando al Israel étnico como un vehículo. Entonces vemos que empieza la era de la iglesia, y dentro de la era de la iglesia vemos una civilización progresiva en la dirección hacia el oeste, especialmente Europa. Primero impactando el Imperio Romano y luego civilizando a las tribus bárbaras del norte de Europa, y llega a conformarse lo que llamamos la civilización occidental. Ya para el siglo XVI de la era cristiana, estamos hablando de 1500 años, comienza un renacimiento de los principios judeo-cristianos con el movimiento de la Reforma Protestante y su impacto en las naciones europeas. Entonces, cuando nosotros comparamos en un entorno imperfecto como la creación caída, el desarrollo de las naciones, y miramos las naciones impactadas por estos principios judeo-cristianos aplicados de una manera no perfecta, pero relativamente con fidelidad al inicio de estas naciones. Si nosotros miramos hoy en día el desarrollo nacional, pensando en los aspectos económicos, políticos, sociales, de bienestar humano, intelectuales,
donde el ser humano tiene oportunidad de desarrollarse con mayor plenitud. Y analizamos Suiza, Alemania, Holanda, Escandinavia, Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Inglaterra, los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, y comparamos eso con el resto del mundo. Todavía los mayores niveles que la humanidad ha conocido ha sido aplicando aún de manera defectuosa estos principios de sabiduría. Entonces, si lo comparamos con África, con Latinoamérica, con Oceanía, con Asia del Sur, con la misma Indonesia y esas zonas del mundo todavía muy subdesarrolladas, eso es porque no hemos aplicado los principios universales que esas otras primeras naciones aplicaron, especialmente las de Europa del Norte. Porque por contraste, Europa del Sur, Grecia, España, Portugal, Italia y la misma Francia tuvo mucha influencia de la Reforma Protestante a través del movimiento hugonote. O sea que Francia tiene en su estructura social más parecido al desarrollo de la Reforma en los países del norte. Muy bien, arquitecto. Cuando volvamos de esta siguiente pausa, bueno, vamos a continuar ese desarrollo importante. Usted mencionó algo que es vital, ¿no? Cuando mencionó a Abraham, donde dice la palabra de Dios que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia, y que a través de su simiente o de la simiente vendría la bendición a todas las naciones, y obviamente se refería a nuestro Señor Jesucristo. Y ese desarrollo que la humanidad vivió luego de que nuestro Señor Jesucristo hiciera presencia, ya siendo encarnado, ¿no?, para su sacrificio glorioso y luego su resurrección magnífica para la salvación de muchos de nosotros que confiamos y creemos en Él, pues la humanidad vivió los más grandes desarrollos de la historia, y los que estuvieron más apegados a ese modelo de desarrollo social y cultural que está establecido en la palabra de Dios, como usted mencionó, pues conocieron ese crecimiento económico, tecnológico, científico, de todos los índoles, ¿no? Educativo, médico, es así. O sea que históricamente hablando, arquitecto, usted tiene toda la razón en ese sentido. Cuando lo vamos después de esta pausa, vamos a continuar con este interesante conversatorio con el arquitecto Luis Sena y el tema del desarrollo social y humano desde el modelo bíblico de nuestro Señor. Hola, hermanos y amigos, este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34, darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con nuestro hermano, el arquitecto Luis Sena, trayéndonos como siempre temas interesantes que nos dan la base, el fundamento, ¿no?, desde la palabra de Dios para entender y desarrollarnos en el discipulado de las naciones. Hoy con el tema modelo bíblico de desarrollo humano a nivel de nación, y es la continuidad de una serie de capítulos que vamos a estar llevando a cabo, donde la base fundamental es el desarrollo
del cristianismo desde el punto de vista humano, ¿no? El desarrollo social, cultural para los seres humanos desde la palabra de Dios. Arquitecto, para que continuemos, porque usted en el segmento anterior mencionó a el padre de la fe, como se conoce popularmente, ¿no? Abraham, y que él creyó al Señor y obviamente la palabra de Dios dice que le fue contado por justicia, por su fe. Es decir, confiando en el Señor, en ese llamado que el Señor le hizo para que depositara todo el desarrollo de la nación que se iba a conformar, la promesa de la nación de Israel, siguiendo el modelo que el Señor le estaba estableciendo. Primero a él, obviamente él no vio, vamos a decir, la promesa terminada en términos material, porque ya esa encomienda se le da a Moisés. Moisés comienza a establecer el modelo de Dios de manera concreta, como usted estableció, desde la liberación del pueblo de Israel en manos de los egipcios, y de ahí todo el desarrollo histórico que conocemos, y que al día de hoy el Señor continúa con su promesa. El Señor no cambia, como usted muy bien ha establecido, y ese modelo es el modelo que nos garantiza un desarrollo social, humano, para las naciones. Puede continuar, arquitecto, desarrollando este tema. Sí, el punto es que las naciones que han alcanzado más alto nivel de desarrollo integral lo han hecho aplicando los principios de sabiduría de la Biblia. La negación de esos principios, aún en esas naciones, significa su regresión hacia algún tipo de subdesarrollo espiritual, moral, económico, político, o sea, decadencia. No estamos diciendo que esas naciones que han aplicado los principios bíblicos son poseedoras de esos principios. Si los niegan, las generaciones presentes y futuras simplemente decaerán como todos los grandes imperios y naciones de la historia humana. Como está pasando en la actualidad, arquitecto. Como realmente está ocurriendo. Pero para nosotros, que pertenecemos a la camada que va detrás en el desarrollo, como los africanos y latinoamericanos, nosotros debemos aprender para alcanzar nuestro propio desarrollo. Parte del desarrollo de esas naciones que aplicaron los principios de la Escritura fue el desarrollo de la industrialización y la educación. Por lo tanto, el discurso contemporáneo de regresar a economías preindustriales o limitar la industrialización y desarrollo de nuestras naciones, supuestamente a costa de preservar el medio ambiente, no está correcto. Es más bien una estrategia de promover un subdesarrollo y una diferencia entre las naciones que han alcanzado más alto desarrollo y las demás. Es cierto que ellos han abusado en su modelo industrializado y su modernización de los recursos del medio ambiente. Eso debe ser frenado. Pero eso no quiere decir que nosotros como naciones no podamos desarrollar modelos de industrialización que sean más armoniosos con el medio ambiente, porque tenemos la experiencia y los principios de sabiduría de Dios son integrales, llevan a ello. Ha sido la avaricia, o sea, la negación de esos principios en la esfera económica que ha llevado a ese desarrollo abusivo en contra del medio ambiente. Pero nuestro camino como naciones no tiene que ser la historia de ellos, sino que vamos aprendiendo. Y lo que aprendemos es que la fuente de la que ellos se desarrollaron fueron de los principios de sabiduría de las Escrituras, no de otras naciones poderosas que los ayudaron a ellos a desarrollarse. Si ellos pudieron desarrollarse con los principios de la palabra de Dios, siendo pecadores, ¿por qué nosotros necesitamos que sean otros humanos los que nos ayuden a desarrollarnos cuando ellos se desarrollaron con los principios de sabiduría de la Biblia? No, nosotros con los principios de sabiduría de la Biblia
encarnados en nuestras poblaciones, podemos alcanzar un desarrollo aún superior al de esas naciones. Porque tenemos la historia de ellos para saber qué evitar y también qué imitar. Entonces, nuestro destino de desarrollo debe llevarnos a un nivel superior del de esas naciones. Pero el prerequisito es que la verdad de la palabra de Dios sea aplicada a nivel de la masa de las naciones, es decir, de la población general, no de élites religiosas o la iglesia considerándose como un subgrupo especial de personas dentro de la nación. El mandato del Señor es discipular la nación, no a segmentos especiales o a élites dentro de las naciones. Entonces, con los principios de sabiduría de la Biblia, nuestras naciones tienen la mejor oportunidad de desarrollo, de bienestar para toda la sociedad, no solamente en los aspectos materiales y sociales, sino también espirituales y de las artes y la belleza que caracteriza al reino de Dios. Arquitecto, pero usted ha tocado un punto importante y me llama la atención. La comunidad cristiana maneja la información bíblica que usted nos describió en Deuteronomio, capítulo 28, si no me falla la memoria. Y eso da una explicación exhaustiva y detallada del modelo de Dios, y eso es conocido por aquellos que le servimos. Entonces, hay una estructura de servidores de nuestro Señor que están en las iglesias y que deben de presentar el modelo del Señor a la nación. Porque cuando usted pone de ejemplo a las naciones de Europa del Norte, y que obviamente la historia revela de que esas naciones comenzaron a desarrollarse porque asumieron, quizás no en la totalidad, porque obviamente el pecado sigue gobernando el planeta Tierra, pero por lo menos tomando parte de ese modelo y llevándolo a cabo, precisamente porque hombres de Dios, servidores de Dios, presentaron eso en un momento determinado de la historia, y los resultados históricamente están ahí. Obviamente, como usted muy bien dice también, hay una degradación fruto del pecado en apartarse de esa parte del modelo del Señor que ayudó a esas naciones a desarrollarse. Es decir, esas naciones se desarrollan por el modelo del Señor. Tomando eso en cuenta, arquitecto, ¿cómo usted considera a la iglesia hoy, que es columna y baluarte de la verdad, y donde están los servidores del Señor, que son llamados a ser sal y luz del mundo para establecer esos modelos? ¿Qué cosa está impidiendo que por lo menos los servidores del Señor no sean más enérgicos y categóricos en presentar el modelo de Dios? Bueno, el sistema de la Biblia, el modelo de la Biblia, es que todos los miembros del cuerpo de Cristo son ministros de Cristo, no algunos. Entonces, esa idea del cristianismo evangélico contemporáneo de que los ministros de Cristo son algunos y no todos los que componen el cuerpo es la deficiencia fundamental. ¿Por qué? Porque la fertilización con la verdad del reino de Dios que se realiza a través de las vidas individuales de las personas que se sientan en las sillas y en los bancos de la iglesia es mucho más poderosa que de aquellos que se paran en el púlpito. Entonces, como se ha sobreenfatizado el púlpito y se ha minimizado el rol funcional de los miembros de la iglesia a través de sus trabajos y vocaciones y relaciones comunitarias, se ha centrado la existencia de la iglesia en la iglesia como ministerio y como organización, no
como pueblo de Dios. Eso es lo que hay que corregir. Por lo tanto, cada miembro de la iglesia es un ministro del reino de Dios y debe ministrarlo en el contexto de su oficio o vocación. No es que hable de Cristo en su oficio o vocación, es que realice su oficio o vocación aplicando la sabiduría de la Biblia para los resultados de ese oficio y vocación. Y así la sociedad va creciendo, innovándose y aprendiendo, porque observa el buen desempeño y los buenos resultados de aquellos que son seguidores de Cristo y los imita. Es decir, que la expansión de la bendición del reino de Dios no es solamente por convicción o conversión, sino por imitación. Porque aquellos que no siguen a Cristo van a querer perseguir los mismos buenos resultados que están teniendo en las ciencias, en las artes, en la economía, en la política, en todos los campos, los seguidores de Cristo. Y por lo tanto, esos principios de Cristo se convierten en la norma o el patrón social de la nación. Se inserta en la cultura de la nación y beneficia a toda la nación, no solamente a aquellos que son verdaderamente convertidos. Eso no quiere decir que toda la nación será salva, pero toda la nación será bendecida. Y de ese proceso es que estamos hablando, porque esos principios de la palabra de Dios no son exclusivos para beneficio del área espiritual, sino de todas las áreas de la creación. Y eso es lo que debemos aprender del modelo de Dios para la nación de Israel y que se ha aplicado a través de la historia humana. Y si se ha aplicado a través de la historia y el modelo de la reforma protestante del siglo XVI ya tiene 500 años, ¿cómo es que nosotros en nuestras naciones seguimos tan atrasados en el pensamiento? Pero esa palabra de Dios tiene que permear hasta la base de la nación. No se puede quedar recluida en un grupito de personas. Por eso la advertencia de que la luz del mundo no puede ponerse debajo de una mesa, sino subirla para que alumbre a todos. La sabiduría de la palabra de Dios tiene que penetrar en todos los sectores de la sociedad, no solamente en el sector eclesiástico. Es ahí donde está el factor limitante de nuestro desarrollo como nación, hablando de desarrollo en un concepto integral como lo habla la Escritura. Arquitecto, también tenemos que tener en cuenta que ese modelo del Señor, que tiene un fundamento muy bien establecido y concreto, cuando el mismo Señor dice que si ustedes escucharan mi voz, entonces yo los bendeciré como nación. Ese es el contexto de mencionándolo básicamente desde un punto de vista general. Si escuchamos la voz del Señor, es decir, si atendemos su palabra, entonces seremos bendecidos. Hay un punto aquí de contraposición porque eso implica una responsabilidad y las personas que no quieren incurrir en esa responsabilidad de no cometer actos de corrupción, de no ir en contra de la palabra de Dios, de establecerse en unos principios y valores fundamentados en ese mensaje del Señor, entonces eso es lo que implicaría que esas personas que no quieren atender o reconocer por lo menos ese modelo del Señor, pues lo harían para estar en oscuridad, para estar en corrupción, para que las cosas se hicieran a la manera del pecado, a la manera de la carne. Entonces, esa es la contraposición que hay, y por eso yo sigo insistiendo, y que estoy de acuerdo con usted, arquitecto, en que la iglesia está para presentar ese modelo, para decirlo a voz abierta, a voz viva, aún esa contraposición haga lucha contra los hijos del Señor, porque esa ha sido la historia, bíblicamente hablando, de los que son inicuos, los que se entregan al pecado y que no quieren que ese modelo se establezca, y que cuando ese modelo se logra en parte establecer, como lo que sucedió en países de Europa del Norte,
pues obviamente viene esa contraposición a atacar, viene la maldad a atacar, el maligno a ir en contra de ese modelo del Señor, que es de bendición para las naciones cuando atendemos ese llamado. Cuando volvamos de esta última pausa, arquitecto, queremos entrar entonces en el último punto y dándole gloria al Señor de que usted ha dado un desarrollo muy importante, ¿no? Y que nos debería de llevar a reflexión, no a los inicuos que sí quieren un modelo de corrupción, sino a nosotros, servidores de Cristo, para lo que estamos diciendo aquí, que se haga hecho, porque es lo que el Señor pide y es la voluntad de Dios, pero está en la responsabilidad de nosotros decirlo. Esa es la realidad. Cuando volvamos después de esta pausa, continuamos, hermanos. Hola, hermanos y amigos. Este es su programa Fe y Razón, un programa dedicado al análisis de temas históricos, científicos, filosóficos, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pueden suscribirse en nuestro canal Fe y Razón 34 en YouTube, nuestro canal de YouTube Fe y Razón 34. Darle a la campanita de notificaciones y así recibir todos los programas que hemos realizado para todos ustedes y que formen parte de la familia de Fe y Razón. También pueden contactarnos en Facebook en nuestra página Ciencia y Teología, nuestra página de Facebook Ciencia y Teología, y también contactarnos por WhatsApp al teléfono 829-602-7739. El teléfono 829-602-7739. Fe y Razón, un programa fundamentado en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos en su espacio Fe y Razón, compartiendo con el arquitecto Luis Sena, como siempre, trayéndonos clarificación desde la palabra de Dios, temas que son sociales y muy importantes, principalmente para la comunidad cristiana, para el discipulado de las naciones. Arquitecto, ¿usted quería abundar, clarificar en lo que nos quedamos? Sí, respecto de las personas rebeldes al reino de Dios, la realidad está compuesta por aquellos que obedecen a Dios y para aquellos que desobedecen a Dios, para aquellos que aman a Dios y aquellos que se aman a sí mismos. Esa es la realidad. Ahora bien, el reino de Dios y su sabiduría es superior, produce resultados superiores. Cuando no produce resultados superiores es porque los cristianos somos disfuncionales, no el modelo o el principio. Nunca el error y la mentira van a superar el desempeño en ningún área de la creación de la verdad y la justicia del reino de Dios. Eso no es posible, porque la justicia y la verdad tienen como respaldo, como backup, al creador de la creación, a quien tiene todo el poder sobre la creación y sobre la vida de los rebeldes a él. Tiene todo el poder sobre los espíritus del mal, inclusive. Entonces no es posible que el mal, la corrupción, tengan supremacía sobre el bien. Cuando eso pasa, es porque los que proponen el bien simplemente están hablando del bien, pero no lo están demostrando o encarnando con sus propias vidas. Entonces, no es que la iglesia hable el mensaje del evangelio y la sabiduría del reino de Dios, es que lo encarne en su propia vida. El cristianismo no es una religión, es un sistema de vida. Cuando se convierte en religión, se debilita y se convierte en una religión más. Donde tiene su fuerza es como un sistema de vida. ¿Y qué ocurre con ese sistema de vida? Que ese sistema de vida produce el más alto desempeño en todas las áreas. ¿Y qué pasa con los rebeldes a Dios que observan el buen desempeño de algunos humanos que lo imitan? Al final, los que se oponen abiertamente serán una minoría muy pequeña, porque hay una masa que, aunque no obedezca a Dios de corazón, va a perseguir
los resultados excelentes de aplicar la sabiduría del reino de Dios y va a imitar la conducta de aquellos que sí son fieles. Entonces tenemos los pocos fieles, los muchos imitadores y los pocos rebeldes. Entonces al final esos pocos rebeldes no tienen la última palabra ni siquiera socialmente. El problema es que los pocos fieles no demuestran los resultados excelentes de la sabiduría del reino en las artes, en la política, en los negocios, en las artes. Ese es nuestro llamado, a discipular las naciones. Es a comunicar las buenas intenciones de Dios, a ejemplificarlas. Y mediante ese ejemplo y resultados concretos, atraer más personas a adorar al Creador y Salvador. Y muchos lo harán. Otros, en rebeldía, imitarán los principios de justicia y verdad. Pero si por rebeldía, con rebeldía en su corazón, imitan la justicia, la verdad y el orden, la nación entera se beneficia. Aquellos que quieran ser rebeldes a la franca, está bien. Dios les dio ese derecho de sobrevivir viviendo así. Es un regalo de la gracia de Dios. Dios es tan bueno que a los humanos nos ha regalado el derecho aún de despreciarlo a Él. Y eso es una manifestación de su bondad. Por supuesto, como ser justo, Él le va a pedir cuentas a cada humano de la decisión que hizo, pero la libertad de decisión es un regalo que Él le da, aún de despreciarlo a Él mismo. Pero nosotros que somos seguidores de Él, a nosotros nos corresponde llevar esa demostración, realizar esa demostración de que los principios de sabiduría del reino de Dios son superiores. Por eso, la tradición histórica judeo-cristiana ha producido el más alto desarrollo humano que la humanidad ha conocido y producirá el más alto nivel de desarrollo que se pueda lograr, porque no hay otro camino más alto para el bienestar de los seres humanos que los principios de verdad, de bondad, de belleza del reino de Dios, ejemplificados en la persona, enseñanzas y señorío del Señor Jesucristo. Así es, arquitecto, y volvemos a la reflexión de la palabra de Dios, Deuteronomio. El Señor nos pide, si ustedes escucharan atentamente mi voz, yo les bendeciré con todo ese desarrollo de las bendiciones que están expresadas ahí. Y como muy bien usted ha estado desarrollando en este tema. Ya nos quedan pocos minutos, arquitecto, si quiere expresar algún mensaje final sobre esta segunda entrega que hemos dado para que nuestros amigos y hermanos pues puedan ser edificados con estos temas tan importantes, ¿no? El desarrollo humano para las naciones desde el modelo de Dios, arquitecto. Bueno, aplicando a la República Dominicana, nosotros somos una nación que en nuestra formación como intención de nación formulamos Dios, patria y libertad. Poner a Dios primero nos alinea nos identifica en esta línea de bendición de Deuteronomio para la nación de Israel. Entonces, la intención de los fundadores de la República Dominicana es que la República Dominicana fuese una nación bendecida por Dios en la forma como la nación de Israel fue prometida esa bendición. Nosotros, los creyentes de la República Dominicana, debemos honrar ese voto y esa tradición de los fundadores de la nación. Así es, arquitecto. Bueno, le damos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno que Él nos permite poder hacer este tipo de análisis desde su palabra y que nos permita servirles
para aportar un poco sobre el discipulado de las naciones y sobre lo que nosotros tenemos que hacer y tener en cuenta como sus siervos, siendo sal y luz de la tierra hasta que Él venga en su gloriosa venida. Hasta aquí, este ha sido su programa Fe y Razón, esperando que les haya sido de bendición y recomendándoles que puedan contactarnos ahora diariamente por el canal Señal de Vida de Medio Supercanal para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Será pues hasta la próxima y que el Señor les bendiga.